Buenas tardes compañeros, somos el último equipo y les vamos a explicar el tema de clamidia. Mi nombre es Kevin, el nombre de mis compañeros es Alonso, Dulce, Eric, Quique y Jenny. Más adelante les explicaremos todo. Bueno, el índice es la introducción, epidemiología, patogenicidad, medios de cultivo, diagnóstico, el tratamiento y la profilaxis. La primera es la clamidia trachomatis. Para empezar, ¿qué es? Bueno, es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria clamidia trachomatis. Es una ITS más común en el mundo y en muchos casos no presenta síntomas, lo que puede facilitar su propagación. Su epidemiología, según la OMS, en el 2017 hubo 127 millones de casos prevalentes de clamidia. Existe una alta prevalencia de clamidia genital y extragenital en los hombres que tienen sexo con los hombres. El grupo de edad es entre mujeres y hombres jóvenes de 14 y 24 años. Su estación de la bacteria es orales, vaginales o anales con alguien que haya o tiene clamidia y puede transmitirse del bebé durante el parto. Vectores: no tiene ningún vector biológico, ya que no requiere de un organismo intermediario para su transmisión. Se encuentra en los tractos genitales y urinarios, como lo son la vagina, el cuello, la uretra, el ano, el recto, y hasta pueden aparecer en la garganta o en los ojos. Bueno, comenzamos con patogenicidad. Sabemos que esta bacteria crece a una temperatura de 35 a 37 grados. Su pH es inespecífico, no tiene estructura envuelta y sí produce citocinas, y es una bacteria gram negativa. Trachomatis es una bacteria gram negativa que infecta estrictamente a los seres humanos y se divide en 15 serotipos, también conocidos como serobares. Sabemos que un serobar agrupa bacterias con antígenos de superficies similares, por lo que es probable que causen el mismo tipo de infección. Los serotipos se dividen en tres. Los serotipos de A a C causan la conjuntivitis por clamidia en adultos, también se llama tracoma. Y los serotipos de la D a la K causan infección genital, llamada también clamidia. Por último, los serotipos L1, L2 y L3 causan una inflamación y bueno, infectan en los ganglios linfáticos. Para esta bacteria ocupamos la tinción de Giemsa. ¿Por qué? Porque Trachomatis es una bacteria gram negativa, lo que significa que no puede retener la tinción de cristal violeta. Pero sin embargo, a diferencia de otras bacterias gram negativas comunes, tiene una capa de mureína, también conocida como peptidoglucano, en su pared celular. La pared celular de Trachomatis no la tiene, por lo que tampoco puede retener el colorante rosasafrina. Por lo tanto, Trachomatis se tiñe mejor con la tinción de Giemsa, que lo colorea en un color azul rosado, que es como la siguiente imagen. Su patogenicidad: esta bacteria no es móvil, es un aerobio estricto, lo que significa que depende absolutamente del oxígeno para sobrevivir. También es un patógeno intracelular estricto, ya que es incapaz de producir ATP, lo que necesita una bacteria o una célula, para poder funcionar. Tiene dos reacciones esta bacteria. La primera es en pequeña, con aspecto de espora, llamado cuerpo elemental. Es la forma infecciosa de esta bacteria. Una vez que el cuerpo elemental entra a la célula del hospedero, se encierra en una vacuola llamada inclusión, donde se transforma en una célula metabólicamente activa. Y de ahí pasa al cuerpo reticular, que utiliza los recursos de la célula hospedadora para dividirse, y lo hace por fisión binaria, que esto es idénticamente a la mitosis. El término fisión binaria se utiliza para describir la división de las células procariotas que carecen de núcleo, por lo que algunas etapas de la replicación se diferencian con respecto a la mitosis. Ahora bien, con el tiempo la fisión binaria da lugar al número de cuerpos reticulares, ya que ésta se divide y llega a un punto
de la división en donde explota y deja salir pues esta infección a otras células que lo rodean. Las enfermedades que causan de los serotipos A a C causan la conjuntivitis por clamidia o tracoma en los adultos, como ya habíamos dicho. Si se trata del tracoma, puede convertirse en queratoconjuntivitis, una enfermedad que infecta tanto en la conjuntiva como en la córnea, por lo que provoca la ceguera. Y de los serotipos de acá produce lo que es la clamidia en la transmisión sexual de, bueno, tanto los hombres como mujeres. De los serotipos L1, L2 y L3 causan la linfogranuloma, que afecta más comúnmente en los ganglios linfáticos inguinales. En los hombres los serotipos de acá suelen infectar en la mucosa uretral, lo que esto provoca una infección en la próstata y provoca una prostatitis. En las mujeres también provoca una uretritis y infecta lo que es desde el cuello uterino hacia la infección. La infección se pasa hacia las trompas de falopio y los ovarios, causando las enfermedades inflamatorias pélvicas. Si la clamidia afecta en una mujer embarazada, existe el riesgo de que la infección se transmita al bebé, que, bueno, durante un parto vaginal. Esto puede dar lugar a una conjuntivitis neonatal, también llamada conjuntivitis neonatal de aparición tardía, que esto tarda de 5 a 2 semanas después del nacimiento del bebé. Por otra parte, si las bacterias se abren paso por las vías respiratorias del bebé, puede provocar una neumonía neonatal. Enfermedades genitales, tanto en los hombres como en las mujeres, la uretritis puede presentarse en una secreción macropulenta de una micción dolorosa. Bueno, esto es un picor, un ardor, y una vulvovaginitis. Hay molestias vaginales, dolor, prurito, flujo y vaginal maloliente. Pues si con el tiempo esta enfermedad no se trata, puede causar una infertilidad femenina. Y por último suelen aparecer pápulas ulceradas en los genitales y ganglios linfáticos inflamados en la región inguinal. Como esos. Yo les voy a exponer sobre medios de cultivo. Primero que nada, los cultivos que se pueden hacer, principalmente las que voy a hablar, son cultivos celulares y serológicas. Se pueden utilizar las células McCoy para cultivar Chlamydia trachomatis. Se examina primero que nada en un portaobjetos, luego con el curoobjetos, para detectar inclusiones mediante inmunofluorescencia o tinción de yodo Lugol o la tinción de Giemsa. También, ¿qué más? Se deben colocar volúmenes iguales de muestra y un medio de transporte 2SP. Las muestras deben mantenerse refrigeradas entre 4 grados centígrados a 6, pero en la especificación sería entre 4 grados centígrados durante su conservación para poder trasladarse, para que no haya ningún error y ninguna, ahora sí que una variante o pueda llegar a salir mal este tipo de cultivos. Y en pruebas serológicas tenemos lo que se pueden utilizar las pruebas ELISA, que también pueden detectar diferentes tipos de antígenos específicos, principalmente los LPS, pero los que vamos a ver acá son los LPS encontrados en la fase de infección activa de lo que es la clamidia. Se pueden utilizar también las pruebas de DFA, que detectan el lipopolisacárido LPS, o las proteínas principales de membrana externa, que en este caso sería la MOMP o la MOP de CT. Podemos observar aquí una imagen de cómo se vería el microscopio, o en este caso lo que veríamos en un cultivo celular, pero ya en este caso sería en unos 40X. Lo que podemos observar pues es la prueba de la clamidia. Medios de cultivo y pruebas bioquímicas. También tenemos lo que son las pruebas de amplificación de ácidos nucleótidos o los NAT, que mediante este método se puede detectar en los inicios de la infección de Chlamydia trachomatis. ¿Cuándo se recomienda hacer este tipo de pruebas? Pues principalmente se recomienda hacer pruebas en mujeres de entre 25, incluso menos, 25 años, incluso se puede llegar a hacer desde personas que inician su vida sexual activa,
porque ya que estas personas pueden tener o contraer un riesgo elevado de ETS, entre ellas, pues clamidia. Mujeres embarazadas o que planean embarazarse. Como bien sabrán, para poder planear un embarazo o incluso si no llegó a ser planeado y fue un embarazo no deseado, debe de llegar un tratamiento y checar pruebas y diagnósticos antes de, para que no se pueda presentar un problema de clamidia por parte de la madre al natal. Hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas de la comunidad LGBTQ o personas homosexuales que simplemente porque no existe el riesgo de que no se puedan embarazar o procrearse, pueda llegar a haber un contagio severo de clamidia. No solamente esto, sino que también en adultos sexualmente activos con síntomas como dolor al orinar, secreciones anómalas, o en este caso de sangrados vaginales, dolor e hinchazón en los testículos. Y recién nacidos con conjuntivitis, ya que en este caso si un recién nacido presenta este tipo de conjuntivitis o chinguiña coloquialmente se le conoce, hay que mandarlos a examinar para que no pueda llegar a haber un problema de clamidia. Medios de cultivo, ¿cómo se realiza? Pues a la hora de tomar un medio de cultivo, se toma la muestra en orina, en un fluido corporal como la parte de sudor, zonas en el cuello uterino en la mujer, vagina, los ojos, parte del recto por la transmisión de sexo anal en presencia de personas homosexuales, o en la garganta. También se analiza la muestra en un ensayo COVAS CTNG para hacer un PCR duplex en el mismo tiempo real, más que nada para hacer una prueba rápida. Muestras. Se pueden tomar muestras sobre secreción en el área infectada, ya sea en la vagina, en el ano o la uretra. Hay muchos tipos para colocar las pruebas en el portaobjetos o en el caso de lo que es a la hora de conseguir la muestra tiene que ser con un hisopo totalmente estéril para poder conseguir la muestra serológica, y simplemente se pone y se realiza. También se puede recoger una muestra de orina al principio de la micción. En este caso tiene que ser la primera orina del día para que todos los microorganismos, en este caso de la clamidia, esté muy presente en la orina. También algunas veces se puede realizar con un frotis, como les mencionaba, en las zonas genitales. Esto siempre y cuando se vean las pápulas que hay por la clamidia en la zona genital o anal también podría ser. O simplemente también podrías en garganta u ojos. Bueno, ahora comenzamos con clamidia trachomatis. Tenemos que dentro de los síntomas y signos, en las mujeres se van a presentar cambios en la secreción vaginal, sangrados en los periodos menstruales y después de las relaciones sexuales. Esto se debe pues a que no tenemos los suficientes cuidados como protección al cuidarnos con condones o otras protecciones al tener relaciones sexuales. En los hombres se va a presentar lo mismo, sensación de ardor al orinar y secreción en el pene, al igual que dolor en los testículos. Esto igual debido a la bacteria de Clamidia trachomatis. Aquí tenemos las derivaciones de esta enfermedad, y dentro de estos tipos vamos a tener a los serotipos, que va a tener, los serotipos van a ser el A, el B, el BA y el C. Estos van a tener un lugar de infección fundamentalmente en la conjuntiva. Después tenemos al DK, que va a tener lugar en el aparato urogenital, y finalmente tenemos al L1, L2, L2A y L3, que estos van a estar presentes en los ganglios linfáticos inguinales, y estos van a ser las derivadas de Clamidia trachomatis. Dentro del diagnóstico tenemos que se va a diagnosticar por pruebas de laboratorio en las que se van a analizar pruebas de orina o hisopados. Este método va a ser mediante PCR, una prueba rápida de tiempo real, y el tipo de muestra van a ser tres, principalmente como lo mencioné. Va a ser el hisopado endocervical o vaginal, orina o hisopado conjuntival. Y continuamos. Bueno, como datos importantes de esta bacteria de Clamidia trachomatis, tenemos que la infección durante el embarazo puede producir rotura de membrana y parto prematuro. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a generar un embarazo, un parto adelantado, o sea, prematuro.
En recién nacido nos va a provocar una infección conjuntival y una neumonía típica. Y bueno, como síntomas tenemos que nos va a producir cefalea, dolor de garganta, tos seca, malestar general y maculopapulosis. Bueno, y el brazo de tratamiento se trata con antibióticos, principalmente en una sola dosis o a veces recomendablemente mejor por 7 días. Los antibióticos son doxiciclina que generalmente se dan sobre 100 miligramos al día, 2 veces al día durante 7 días, acitromicina de 1 gramo en una sola dosis y levofloxacina de 500 miligramos una vez al día durante 7 días. Una de las recomendaciones que dan es no tener relaciones sexuales hasta que la infección haya terminado y hacerse la prueba 3 meses después para estar seguros de que no contengan la bacteria. Los objetivos de tratamiento son reducir los síntomas, prevenir complicaciones como enfermedades como esterilidad, dolor pélvico crónico, embarazo ectópico y dolor testicular en el caso de los hombres, disminuir el riesgo de transmisión a otras personas. Y los efectos secundarios que pueden haber son tener efectos de gastrointestinales, dispepsia y dolor abdominal, entre otros. Bueno, yo les hablaré sobre las prevenciones de la clamidia trachomatis. En la prevención de oftalmia neonatal, aquí se deberán de realizar pruebas de detección a las mujeres embarazadas con riesgo en la primera semana de visita prenatal. También la detección en el parto en aquellas que no fueron examinadas, las que estaban en riesgo y las que previamente no recibieron atención prenatal. Y tratar obviamente a todas las mujeres embarazadas. En la conjuntivitis y las infecciones genitales por clamidia, estas se deberán de prevenir mediante prácticas sexuales seguras y también el tratamiento precoz de los pacientes sintomáticos y de sus parejas sexuales. La ceguera será aquella que será asociada en fases avanzadas del tracoma. Estas obviamente se pueden evitar mediante el tratamiento precoz de la enfermedad inicial y la prevención de la reexposición. Y las madres de los bebés que tienen neumonía por clamidia trachomatis y deberán ser evaluadas, examinadas y tratadas. Bueno, pues la siguiente bacteria es la Clamidia pneumoniae, que es una bacteria que causa infecciones respiratorias en los seres humanos, como por ejemplo, pues puede ser la neumonía, la faringitis, bronquitis o sinusitis. También es llamada Clamidofilia pneumoniae. Su epidemiología es que en el 50% de la población mundial ha estado expuesta en algún momento con la enfermedad. En grupos de edades puede ser niños y adolescentes desde los 5 a los 15 años, que puede ser una infección leve. Los jóvenes y adultos entre los 15 y 50 años puede ser una enfermedad pues con más frecuencia, y los adultos mayores de 65 años pues con una infección más grave. Y también pueden padecer personas con una enfermedad crónica. Su estación de la bacteria es entre otoño e invierno. No tiene ningún vector biológico, al igual que pues no se transmite de persona a persona. ¿En dónde se encuentra? Pues en el tracto respiratorio, como los pulmones o los bronquios, y en ambientes cerrados como en las escuelas o en los asilos, que son las personas adultas. Bueno, con patogenicidad, sabemos que esta bacteria no produce citocinas, no es capsular, su pH igual es inespecífico, es gram negativa y funciona por función binaria. Clamidia pneumoniae es una bacteria que se esconde en el interior de las células, como la Clamidia trachomatis. Sobre todo en el tracto respiratorio, esta bacteria se va a centrar en el tracto respiratorio y provoca neumonía en los seres humanos. La Clamidia pneumoniae no es móvil, su forma es redonda y es un anaerobio estricto, ya que necesita oxígeno para sobrevivir. Clamidia pneumoniae es una bacteria intracelular, lo que significa que necesita energía de otras células para poder funcionar. Esto también significa que no puede crecer en medios artificiales, sino que necesita una célula hospedadora para su cultivo. Esta bacteria es gram negativa. Clamidia pneumoniae se considera gram negativa porque no puede conservar el colorante cristal violeta durante la tinción de gram. Tinción de INSA.
Tiene una membrana externa de lipopolisacáridos que también tienen todas las bacterias gram negativas. Sin embargo, otras bacterias gram negativas también tienen una capa fina de peptidoplano debajo de la capa de lipopolisacáridos, mientras Chlamydia pneumoniae no lo tiene. Sin él, las clamidias no pueden retener el colorante safranina que se utiliza en la tinción de Gram, por lo que tampoco son prácticamente gram negativas y por eso es más correctamente llamadas como bacterias atípicas, ya que son una tinción diferente. Para visualizarse se requiere la tinción de Ginza y le da un aspecto azul rojizo, como la imagen. Su ciclo vital es idéntica a la anterior, son dos. La primera es pequeña en forma, con aspecto de espora, llamada cuerpo elemental. Este cuerpo elemental entra a la célula hospedadora, se encierra en una vacuola llamada inclusión, en donde se centra para transformarse a una forma metabólicamente activa y pasa al cuerpo reticular. Este cuerpo reticular puede utilizar los recursos de la célula hospedadora para dividirse, lo que hace la fisión binaria. La fisión binaria significa que cada cuerpo reticular se divide en dos copias idénticas, que es igual a la mitosis. El término fisión binaria se utiliza para describir la división de células procariotas que carecen de núcleo, que es como lo que ya habíamos mencionado, que es idéntico a la mitosis. Con el tiempo, la fisión binaria da lugar a un gran número de cuerpos reticulares, que es la división. Llega a un cierto punto de esa división y esa célula explota y contagia a las demás. Eso hace que divida varios cuerpos elementales a otras células hospedadoras vecinas. ¿Cómo infecta? Esta bacteria infecta, como sabemos, en los pulmones. Una vez que entra en los pulmones, es captada por las células pulmonares epiteliales dentro de un endosoma mediante fagocitosis. Dentro del endosoma, el cuerpo elemental se transforma en un cuerpo reticular y comienza a replicarse, como ya se los había comentado. La infección provoca una hiperreactividad sostenida de las vías respiratorias por una inflamación que aumenta la secreción de las vías respiratorias. Chlamydia pneumoniae suele causar una forma leve de neumonía, también llamada neumonía errante, pero es incapaz también es capaz de introducirse en el torrente sanguíneo mediante otras formas. ¿Cómo se propaga? Esta enfermedad o esta bacteria se propaga mediante gotitas, que es mediante tos o estornudos. El riesgo de contraer esta infección aumenta con la edad, por lo que es una de las principales causas de neumonía adquirida comúnmente por los ancianos o por las personas mayores. Las personas infectadas por Chlamydia pneumoniae suelen ser asintomáticas o pueden presentar síntomas inespecíficos como fatiga, dolor de garganta, fiebre, cefalea, tos seca, entre otros, por lo cual es típico de una neumonía, por lo que se le da el nombre de neumonía errante. Medios de cultivo y pruebas bioquímicas. Para cultivar el Chlamydia pneumoniae necesitamos medios sin suero, cultivos celulares y tinción de cuerpos de inclusión. ¿Qué es lo que necesitamos para tener este tipo de condiciones de cultivo? Como sabemos que nuestra neumonía, o en este caso bacteriano Chlamydia pneumoniae, necesita o simplemente lo que ocupa son muestras con perlas de vidrio estériles o cuerpos de inclusión celulares. Los cultivos deben incubarse entre 37 a 38 grados centígrados, con dióxido de carbono al 5% durante al menos 72 horas por pase. La confirmación del cultivo se evalúa mediante la tinción de los cuerpos de inclusión. Como sabemos que es vía respiratoria, ¿de dónde vamos a conseguir este tipo de muestras en el cuerpo? Principalmente es por flemas o esputo, es lo mismo, pero también vamos a ocupar por parte de vías respiratorias, como lo que son la parte de las narinas o de la garganta. El hisopo se lleva al laboratorio donde se hace un cultivo para determinar si el organismo está causando esta enfermedad de Chlamydia pneumoniae.
Dificultades de cultivo. El cultivo de C. pneumoniae es muy difícil y requiere condiciones especiales para la toma, transporte y el cultivo. Por lo mismo que les mencioné anteriormente, que necesita una temperatura específica y principalmente el 5% de carbono para que ésta se pueda tener durante las 72 horas, a veces puede llegar a ser muy difícil tomar este tipo de muestras, aislarlo y principalmente pasarlo para poder examinarlo en el laboratorio. La viabilidad del organismo se pierde rápidamente a través de la congelación y descongelación de este mismo patógeno. Otros métodos de diagnóstico o pruebas de detección de anticuerpos puede ser una prueba rápida, una PCR, o pruebas de microinmunofluorescencia, que en este caso es el MIF. Pasen, por favor. Así es. Como se puede ver, este tipo de clamidia pneumoniae no simplemente, como les mencioné, es difícil la detección, sino que se necesita esta fluorescencia para poder detectarlo mediante el laboratorio. Como se puede apreciar en la imagen, ocupan, aparte de la tinción, ocupan el microscopio que es de fluorescencia. Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, no solamente por lo mismo del PCR, sino que la reacción de la cadena polimerasa para detectar la clamidia pneumoniae. El PCR tiene una especificidad del 99%, o sea que es muy difícil que llegue a fallar siempre y cuando se realice bien este tipo de pruebas. Se dispone a dos pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para C. pneumoniae y también la muestra de toma de anticuerpos, que se puede medir la presencia de IgM y IgG en el suero, porque como les mencioné se ocupaba sin suero y con suero, pero en esta, por ejemplo, para la toma de anticuerpos del mismo organismo sí se pide. En las infecciones también infecciones primarias se detectan anticuerpos IgM de entre las 2 y las 3 semanas de infección y de IgG entre 3 y 6 semanas. Las reinfecciones en respuesta no suele detectarse en IgM, pero las IgG son más precoces. ¿A qué me refiero? A que se detectan con menor tiempo. La clamidia, pues pneumoniae, es una bacteria gram negativa intracelular que causa infecciones respiratorias en vías altas y neumonía. Como bien saben, no solamente puede ser por presencia de que se puede contagiar por una tos, por pequeñas partículas de mucosa de una persona contaminada, sino que también se puede adquirir mediante lo que respiramos en el medio ambiente, pero por lo mismo no siempre llega esta bacteria a sobrevivir en el medio ambiente que lo rodea, necesita totalmente de un huésped. Bueno, continuamos con el diagnóstico clínico. Tenemos a los signos y síntomas de clamidia pneumoniae y vamos a tener que va a aparecer, bueno, antes que nada voy a comentar que esta bacteria no va a tener como tal síntomas, va a ser asintomática, pero cuando se presentan síntomas va a presentar dolor de garganta, tos, fiebre baja, malestar general y lo que es cefalea, dolor de cabeza. Continuamos con odinofagia, infecciones en el oído, infecciones sinusales. Las infecciones sinusales van a ser las que se van a presentar en las cavidades nasales, como podemos ver en la imagen, aquí en toda la parte frontal, y también tenemos la bronquitis y neumonía. Dentro del diagnóstico de esta bacteria vamos a tener que se va a diagnosticar por microinmunofluorescencia y cultivo en líneas celulares, al igual que se va a diagnosticar mediante una prueba de PCR. En las variantes que tenemos de esta bacteria vamos a tener que se va a presentar de dos formas. Va a ser el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. El principal el que nos importa aquí va a ser el cuerpo elemental, ya que va a ser el que va a atacar al cuerpo humano, va a ser el que nos va a transmitir principalmente esta bacteria. Va a tener una forma extracelular pequeña, tiene un diámetro de 0.25 a 0.3 micrómetros, va a estar cubierto por una pared rígida y puede sobrevivir fuera de las células. ¿Qué quiere decir fuera de las células? Que no precisamente tiene que estar dentro de la célula para poder sobrevivir o para poder o para replicarse, sino que igual tanto fuera de la célula se puede como que propagar y así infectarnos y
transmitirnos o como que inyectarnos el virus, en este caso la bacteria que va a ser la clamidia neumonal. Bueno, yo sigo con el tratamiento de infección por clamidia neumonal. Se trata principalmente con antibióticos como la citromicina o la doxiciclina. La citromicina se toma en una sola dosis y la doxiciclina se toma 2 veces al día durante 7 días. Otro tipo de tratamientos alternativos pueden ser los menos eficaces. En caso de que si hay una dificultad respiratoria en el paciente, se puede adoptar una postura semi-incorporada para que pueda tener mayor, para tener un mejor, para poder respirar mejor. O si hay hipoxemia, que es la baja nivel de oxígeno, se puede administrar oxígeno. Bueno, aquí la manera de prevenir la clamidia pneumoniae es mediante, si la persona está infectada deberá protegerse siempre cuando tose con pañuelos desechables y procedentemente a esto lavarse las manos después de toser. También deberá de tener una ventilación adecuada en sus centros de trabajo, así como el mantenimiento de limpieza, desinfección o esterilización de las herramientas de trabajo. Y pues obviamente las buenas prácticas de higiene, que es el lavado de manos con agua y jabón. Como tal, esta es una bacteria que es difícil y obviamente es ubicua, que quiere decir que pues se va a encontrar en todos lados. Bueno, y la tercera bacteria es la Chlamydia psittaci, que es una bacteria que causa citacosis, que es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse de aves a los humanos, como por ejemplo los loros, pericos, las palomas, y puede afectar también a los mamíferos. Su epidemiología es que en América, en Europa, Asia y Australia, especialmente se han reportado brotes pues que trabajan directamente con las aves y rara vez se transmite pues de persona a persona. Los grupos de edad son niños y adolescentes de 15 a 18 años, que puede ser una infección rara, a los jóvenes y adultos entre los 15 y 50 años, que son los más propensos, especialmente pues que pueden tener enfermedades pulmonares o inmunocomprometidas, y también puede afectar a las personas con contacto frecuente con las aves. Su estación de la bacteria pues no tiene una aparición específica, pero puede aparecerse en otoño e invierno, o cuando las personas pasan más tiempo con las aves, o al igual en la compra y venta de las aves. Al igualmente pues puede afectar las condiciones climáticas. De vectores pues no tiene ningún vector biológico, pero pues se transmite de aves infectadas que actúan como reservorios o inhalación del polvo de las heces, las plumas, o pues la manipulación que tenga la persona con la ave. ¿En dónde se encuentra? Pues en las aves, en el tracto respiratorio, digestivo y órganos internos, y en un ambiente puede ser en las jaulas, en las granjas, en un zoológico o en nidos. Bueno, continuamos con patogenicidad. La psittacosis es una infección que presenta cuando se inhala esta bacteria, aunque cualquier persona puede contraer esta enfermedad. Se adquiere más en adultos y también las personas que tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad son dueños de aves, empleados de tiendas veterinarias, personas que trabajan en plantas de procesamiento de aves y veterinarios. Las aves comúnmente involucradas de esta enfermedad, o que la contraen, que la llevan, que la transmiten, son loros, pericos y aves australianas, aunque también otros tipos de aves pueden contraer esta enfermedad. Las clamidias presentan un ciclo vital característico, que ya sabemos que es el cuerpo elemental, se adhiere a la superficie de epitelios comunales de las mucosas, penetrando a las células por medio de fagosomas. Una vez en el interior se transforma en un cuerpo reticulado que se divide repetitivamente por fisión binaria, que pues ya lo habíamos comentado, que se divide como la mitosis, reorganizándose los microorganismos en un cuerpo de inclusión. Dentro de estos, los cuerpos reticulados se transforman en cuerpos elementales que finalmente son liberados al exterior, comenzando otro nuevo ciclo infectorio, ya sea el mismo microorganismo, organismo y otros hospedador. La siguiente. Sus variantes son 3.
Clamidiofilia abortus, que son cocos gram negativos inmóviles, caracterizados por un parasitismo intracelular. Eso quiere decir que se alimentan de las mismas células que están a su alrededor. Esta variante está obligada a la Clamidiofilia caviar, que esta Clamidiofilia caviar nos va a producir principalmente enfermedades oculares o urogenitales. Y la siguiente, que es Clamidiofilia feris, que es una bacteria endémica de los gatos domésticos que causa pues una conjuntivitis en los humanos. Bueno, pues yo les voy a exponer sobre medios de cultivo y pruebas bioquímicas. Como sabrán, en pruebas bioquímicas, pues más que nada para detectar la clamidia Stachy, se realizan técnicas mediante las cuales la amplificación de ácidos nucleótidos, o lo que es el NAT, y cultivos y serología. Técnicas NAT es la reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, que también tenemos lo que es el PCR en tiempo real, qPCR o PCR duplex o amplificación isométrica o medida por bucle LAMP. En cultivos se pueden obtener muestras de sangre, exudados, ya sea oculares o nasales, exudados inflamatorios y pues muestras del tejido del hígado, vasos, pulmones, riñón, pericárdico y contenido del colon. Las muestras deben de obtenerse en medios de transporte especiales y la pérdida de efectividad durante el envío y almacenamiento. A pesar de que en medios de cultivo se parece mucho a lo que era su hermana anterior, ya que se puede llegar a dañar lo que es la muestra o simplemente no puede salir verídica este tipo de cultivos, por lo mismo de que piden cosas más específicas como los que son exudados en ciertos órganos que ya mencioné, puede tener un ligero problema a la hora de transportarlos y checar bien el cultivo. Por favor. Como podrán ver, es parte de una tinción, así es como se debe ver. Parte de lo que son colores como lo que es el azul safrina y pues ya. Tenemos lo que es serología. Pues, ¿qué es lo que buscamos acá? Es que principalmente debemos determinar títulos de anticuerpos y la elevación de títulos con un tiempo de signo de infección. Lo que buscamos es saber cuánto tiempo lleva esta bacteria en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y detectar, depende si el tratamiento debe ser prudente en el aspecto de que ya lleva avanzado en el tiempo en nuestro cuerpo o simplemente apenas se acaba de dar. Estas se desarrollan y desarrollamos técnicas de anticuerpos monoclonales para diagnosticar pistacosis y otros métodos de secuenciación metagónica, que la plataforma es basada en ELISA multipéptido. Pues más que nada la Clamidia Stachy es una bacteria intracelular obligada que contiene ADN y ARN dentro de su pared celular, o sea que son las que mencionaron mis compañeros, que son las tres especies de clamidia, vienen exactamente igual, solamente que varían mucho en sus signos y síntomas y la manera de transmisión, que se sabe que causan enfermedades pues, en los humanos principalmente y en animales. Continuamos con los síntomas y signos de clamidia Stachy. Tenemos que va a presentar fiebre, escalofríos, tos seca, mialgia y diarrea, al igual que dolores articulares, dolores musculares y hipoxemia. Posteriormente tenemos que esta bacteria va a presentar un periodo de incubación en la citacosis de 5 a 15 días. El periodo de incubación es el tiempo que toman los síntomas en aparecer en el cuerpo humano. Los síntomas que también nos va a incluir va a ser el esputo, tos seca, fatiga, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, dolores articulares, dificultad para respirar, que en este caso pues es hipoxia, que es cuando se nos presenta la falta de aire, diarrea, hinchazón en la parte posterior de la garganta y confusión. En el diagnóstico de esta bacteria, de la clamidia Stachy, vamos a tener que se va a hacer mediante dos métodos. Análisis de sangre. En este análisis de sangre se van a analizar los anticuerpos para determinar si la persona padece o no padece de esta infección, y pruebas especiales.
Estas pruebas especiales van a ser la inmunofluorescencia o una fijación del complemento. Estas nos van a ayudar a detectar más rápido, se podrá decir, o pues sí, a detectar más rápido esta bacteria, la clamidia. Bueno, yo hablaré sobre el tratamiento de la citasis. Se trata con antibióticos. El tratamiento más común es de igual manera la doxiciclina, pero también se puede usar otros tipos de antibióticos como la tetraciclina, los macrólidos, los fluoroquinolonas y las doxiciclinas. La duración del tratamiento es normalmente de 14 días. La doxiciclina se recomienda en dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante los 14 días, y el tratamiento debe de mantenerse durante largos periodos de tiempo. Ok, bueno, en la clamidia citasi, por último, no será necesario el aislamiento del paciente ni el tratamiento profiláctico de los contactos. Se puede prevenir mediante el control de las infecciones de las aves domésticas e importadas, así como tratar a las aves con clortetraciclina durante 45 días, y pues se pueden establecer medidas adecuadas de higiene, limpieza, desinfección y control de vectores, así como la limpieza y desinfección de los comederos y bebederos de las aves, y pues obviamente unas buenas prácticas de higiene como es el lavado de manos y al comenzar y terminar la jornada laboral. Punto importante es el uso correcto y uniforme del preservativo, ya que el cual reduce significativamente el riesgo de infección durante el contacto sexual anal, vaginal u oral. Bueno, también se va a deber a que la infección se va a curar con los antibióticos, y pues es posible que se tenga mediante una sola dosis, o también se pueda tomar la medicación durante 7 días. Es importante recordar que los antibióticos no curarán cualquier enfermedad, sino más bien van a tratarla. Y como tal, pues no existirá vacuna en los diferentes tipos de clamidias.